Alberto Schlesinger, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, doctor Schlesinger. ¿Con bastones de mando come la gente? No, yo le hago esa pregunta porque es que aquí se eluden los temas centrales. Entonces salen los generales y levantan los bastones de mando. Y entonces le muestran a uno manifestaciones. Y entonces salen los unos y salen los otros. El problema es con qué va a comer el pueblo venezolano. Y yo me pregunto cuáles son las cartas que tienen los Estados Unidos para poner de rodillas al régimen de Maduro. ¿O no tiene cartas para mover? Díganos No, usted. sí la tiene. Es decir, yo creo que lo que ha pasado a raíz de, primero, a raíz de la posesión de Maduro, y en segundo lugar, a raíz de la marcha que se produjo el 23 de enero, fecha emblemática en la que cayó el régimen de Pérez Jiménez, y la acción que tomó tanto la comunidad internacional definitivamente como liderada por los Estados Unidos, como lo que sucedió internamente en Venezuela. Yo creo que aquí hay tres elementos, digamos una especie de trípode sobre lo cual está montado todo este proceso. En primer lugar, la posición de la comunidad internacional. Finalmente, lo que siempre había faltado, que era una posición clara, definida y contundente de la comunidad internacional con respecto al régimen de Maduro, se produjo. Y se produjo en dos etapas. La primera fue el desconocimiento de la legitimidad de Maduro por no haber sido elegido presidente en una elección legítima. Eso fue una clara definición, fue una definición casi que general del mundo occidental. Solamente quedaron algunos países que son los que están todavía sobre la órbita populista izquierdista, como el caso de Nicaragua, o los que tienen unos intereses económicos claramente establecidos, como el caso de la China o como el caso de Rusia. Pues eso finalmente se produjo. Muchas veces lo conversamos y dijimos que el gran ausente dentro del drama y la crisis venezolana era la comunidad internacional y que no había adoptado las medidas pertinentes. Esa primera etapa en que ya declara ilegítimo o no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, con lo cual para todos esos países y la comunidad internacional, Maduro no es presidente, no fue elegido legítimamente, se complementa con el siguiente paso, y es con lo que sucedió el 23 de enero, cuando aplicando una muy clara norma constitucional que establece qué corresponde cuando no hay presidencia en Venezuela, quién debe asumir temporalmente el mando, y quién debe asumir la cabeza del Ejecutivo como parte de un proceso para llamar inmediatamente a elecciones y proceder a suplir ese vacío. Pues el reconocimiento de esa persona, que es Juan Guaidó, que lo hace no a título personal, sino lo hizo como presidente o cabeza del órgano legislativo de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, y como bien lo anotaba en su muy buena entrevista de ayer con Asdrúbal Aguiar, eso no fue una autoproclamación, sino simplemente fue la aplicación de una norma constitucional en la cual le correspondía por dicha norma constitucional al presidente de la Asamblea Nacional a asumir las funciones que le corresponden al Ejecutivo. Lo hizo públicamente, y yo creo que lo hizo de una manera muy inteligente. Antes de la marcha del 23 de enero se había producido pues una presión grande de que él debía posesionarse, de que no solamente se debía hacer mención al artículo de la Constitución y a lo que establecía la normativa constitucional, sino que se debería producir el hecho formal de la posesión en el cargo. Yo creo que esperó al momento adecuado, y es que hizo la posesión en el cargo dentro de una de las manifestaciones más grandes, tal vez la más grande que se ha visto en Caracas y en toda Venezuela, en favor, pues obviamente, del cambio de gobierno y en favor de esa posesión. Entonces lo hace frente al pueblo, el pueblo reunido en la calle, en unos números, pues como digo yo, que no tienen antecedentes, a pesar de que Venezuela a nivel casi que mundial era la reina de las manifestaciones, porque hacer manifestaciones en Caracas de 700.000 personas, de 800.000 personas, era lo normal. Ahora se calcula que fueron más de 1 millón de personas, pero no solo en Caracas, sino que se produjo en todas las principales ciudades de Venezuela. Ese es el segundo elemento que debemos sumar nosotros ya a la posición firme, definida de la comunidad internacional, y que además ha llevado pues a unas reacciones como son las reacciones del régimen venezolano, reacciones absurdas e ilógicas, como fue romper relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y ahí sí colocarse totalmente por fuera de cualquier posibilidad de conversación o diálogo, así fuera tras bastidores.
El segundo elemento, como decía, fue definitivamente la posición de la población frente a la opinión internacional e internamente, en que masivamente acudió a rechazar al régimen de Maduro basado en la ilegitimidad del mismo, y por otro lado a respaldar al nuevo presidente transitorio, si podemos darle un nombre, en la medida de que ejercerá sus funciones hasta que se realicen unas elecciones. Y eso fue nuevo. En Venezuela, la historia reciente nos decía cómo todas esas marchas y todas esas manifestaciones espontáneas pues no habían tenido un resultado concreto. Entonces la población se ha venido prácticamente desanimando, pero yo creo que más que desanimando, yo creo que ya debido a los problemas de alimentación y a los problemas económicos y sociales que estaba viviendo, pues ya prácticamente no tenía ánimos ni capacidad para salir a protestar a la calle. Pues nuevamente volvió a salir, y volvió a salir en una forma contundente. Y ese es el segundo elemento que vale la pena destacar de esa especie de trípode en que estábamos hablando: de un lado comunidad internacional, de otro lado el resurgimiento de la opinión nacional venezolana en contra, manifestándose abiertamente, y con un elemento, doctor Fernando, que hay que notar que lo diferencia muchísimo de las anteriores manifestaciones en contra del régimen de Chávez cuando Chávez estaba vivo, o en contra del régimen de Maduro a partir del 2013, y es que hay más del 50% de quienes estaban manifestando provenía de los estratos más bajos de la población venezolana, estratos más bajos en los cuales estaba afincado el chavismo, y las zonas, digamos, marginales de las principales ciudades. Ahí estaba afincado el chavismo, y eran los que siempre alimentaban y apoyaban con sus contramarchas y sus contramanifestaciones al régimen chavista o al régimen madurista, como quiera llamarse. Pero hoy en día quienes salieron fundamentalmente a marchar fueron los que se denominan chavistas. Entonces, bueno, doctor Schlesinger, pero la gran pregunta es ahora con qué va a comer la gente. Yo quiero insistirle a usted en eso. La situación en Venezuela es terrible. Los niños están muriendo de inanición y quedan con retardo mental irreversible porque no hay comida. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las cartas de los Estados Unidos para poner de rodillas el régimen de Maduro, o no las tiene? Las tiene, y las tiene en la medida en que en estos días, porque es cuestión de horas o de días, el tercer elemento, que era hacia donde yo iba, que era la posición del ejército, porque el tercer elemento sobre el que está montada la realidad venezolana es el ejército, que es el que sigue sosteniendo a Maduro. En este momento lo que se está produciendo internamente es un reacomodamiento de las fuerzas militares y un proceso de negociación que se está llevando a cabo. ¿Qué cartas tiene los Estados Unidos? Pues que la economía, lo que queda de la economía venezolana, porque cuando quieres nos alcanza el tiempo, podemos hacer un rápido corte de cuentas de cómo está la economía venezolana hoy, pues nos indica que la economía venezolana ya no es que pueda esperar unas semanas, es decir, es cuestión de 1, 2, 3 meses. La economía venezolana realmente colapsó. Simplemente cuando usted habla de pobreza, en lo cual usted tiene toda la razón, pues vemos que la pobreza en Venezuela, los últimos indicadores, cuando usted la mide por ingreso, pues la pobreza por ingreso en Venezuela, lo que se denomina pobreza integral, está alrededor del 87%, el 87% de los venezolanos están en ese nivel. Y si usted la mide por el lado de lo que se llama pobreza extrema, que llama una pobreza de tipo estructural, en el cual no solamente es lo que la gente tiene para alimentarse, sino todos los elementos que hacen las condiciones de vida de una persona, pues vemos que la pobreza extrema estructural en Venezuela está en el 61%. Y otro dato que es importante para demostrar la situación crítica en términos, por ejemplo, como usted señala, de la alimentación de los venezolanos, es que prácticamente la producción interna venezolana de los alimentos básicos está en unos niveles supremamente bajos. Venezuela dependería hoy en día de las importaciones en un 80%. Y esta cifra le puede a usted ilustrar la pregunta que está haciendo. Si Venezuela requiriera importar la totalidad, en este momento está produciendo, como digo yo, alrededor del 20%, 15% de lo que necesita en materia de alimentos, pero si necesitara importar la totalidad de los alimentos que consume en un año, necesitaría 16 mil millones de dólares, y esos 16 mil millones de dólares son 2 veces las reservas que tiene Venezuela, con lo cual vemos que no tiene ni siquiera cómo pagar la importación de los alimentos. ¿Qué tiene para hacer Estados Unidos? Estados Unidos ya centró sus cartas
En este momento Venezuela, ¿qué le está pasando? Una economía que internamente no produce, una economía que no se puede autosostener, pues obviamente depende del exterior. Con los pocos dólares que tenía y las ayudas y el endeudamiento externo, pues venía haciendo esa operación, más con otro factor que era muy importante y que pasa por lo general desapercibido, y es la cantidad de remesas que los venezolanos, que cada vez en mayor número están en el exterior, envían a su país. Este se convirtió en uno de los principales fuentes de financiamiento de los venezolanos que se quedaron en Venezuela y que están subsistiendo simple y llanamente de la plata que le mandan sus familiares que están en el exterior. Y estamos hablando de cerca de 3 millones de venezolanos que están por fuera. Entonces la situación en este momento es que Estados Unidos, de donde proviene cerca del 80% de los ingresos externos que recibe Venezuela, simple y llanamente no reconoce al gobierno, reconoce al señor Guaidó y está precisamente hoy, entre hoy y mañana, está definiendo las nuevas directivas presidenciales para redirigir los recursos que generan las exportaciones que hace, por ejemplo, de petróleo, Venezuela, Estados Unidos, que es la única fuente hoy en día de ingresos externos que tiene Venezuela, y que puede estar alrededor entre unos 400 y 500 mil barriles de petróleo diarios, lo redirige hacia allá. Pero no solamente eso, los activos venezolanos en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, Citgo, perfectamente el señor Guaidó podría cambiar la junta directiva de la presidencia de Citgo, como hicieron ya con el embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, quien designó al nuevo embajador, que ha sido aceptado por la OEA ante esa organización, pues fue el señor Guaidó, con lo cual pues tenemos un representante no ya del régimen de Maduro en este tipo de organizaciones. Estados Unidos, ¿cuál pasos está dando? 2 pasos adicionales que tiene que dar. Primero, generar una especie de embargo total de los bienes y de los activos que tiene Venezuela en Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger esos activos, no de quitárselos a Venezuela, sino de protegerlos para que los venezolanos no puedan, el régimen de Maduro no pueda echarle mano y termine llevándose lo poco que queda. Pero es que además hay otro elemento muy importante, doctor Fernando, es que en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y hay una jurisprudencia que es lógica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es que uno puede, ante la justicia americana, y la justicia americana solamente reconoce como representantes de un país aquellos países que hayan sido reconocidos por el órgano ejecutivo. Entonces, en este momento, quien ha sido reconocido por el órgano ejecutivo es el gobierno del señor Guaidó, la presidencia del señor Guaidó, o sea que cualquiera que quiera llegar a actuar judicialmente o frente a la rama jurisdiccional en los Estados Unidos en representación el régimen de Maduro, del gobierno de Maduro, no tiene personería, o sea que ni siquiera se podrían presentar a través del canal jurisdiccional en Estados Unidos a hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Venezuela está aislada, y está aislada económicamente porque el principal país del cual depende Venezuela lo tiene totalmente aislado, no reconoce al gobierno de Venezuela. Pero es que además los otros países del mundo occidental, porque que no lo reconozca Osetia del Sur, o en el mismo caso de Rusia, o el mismo caso de la China, no tienen mayor importancia, en el sentido de que Venezuela, en las circunstancias críticas de su economía y de debilidad económica, depende simple y llanamente, primero de los Estados Unidos, en segundo lugar de los países de la Comunidad Europea, en tercer lugar, obviamente, de los países vecinos, en los cuales hemos visto cerca, si no estoy mal, ya va en la cuenta, va en 16 países que reconocen al gobierno de Guaidó. Entonces, lo que realmente se ha producido, lo que todos esperamos desde hace mucho tiempo, es que la comunidad internacional reaccionó. Y estamos en un proceso, como digo, es de días. Se habla de 72 horas, se está hablando de que se está negociando el perdón de Maduro, lo cual nos aterra a todos, pero si es la única salida para poder colocar a ese señor en el exterior, pues le podrán dar el perdón que corresponda, que no va a ser un perdón total, doctor Fernando, porque es que Maduro ha incurrido en delitos de jurisdicción universal, ha incurrido en delitos de lesa humanidad, ha incurrido en delitos como el narcotráfico, lo cual quiere decir que puede concederle internamente el gobierno venezolano el perdón que se quiera, pero la comunidad internacional y la jurisdicción internacional no se lo va a dar. Y entonces, en el delito, perdóneme doctor, en el delito de genocidio. Genocidio, correcto. Maduro está matando al pueblo venezolano de hambre. Eso no es visible, no corre la sangre, pero lo está matando de hambre. Lo que está haciendo con los niños venezolanos, eso no tiene perdón de Dios, ni de la Corte Penal Internacional, ni de nadie. Eso no tiene perdón. Es un genocida ese régimen. Perdóneme. Correcto.
Y súmale, si quiere, también al genocidio, pues súmale el terrorismo internacional. O sea que realmente el número de delitos de jurisdicción internacional que el régimen y todos estos señores acumulan, pues es enorme y gigantesco. Entonces, si se tiene que utilizar una medida política como ofrecerles a los militares, que es el único, digamos, la única rama de la cual cuelga el régimen de Maduro y el señor Maduro, y que en este momento está en proceso de decantarse la posición de los militares, si se les tiene que dar un perdón interno, pues va a tocar darles, como dicen, comernos ese sapo, y tendrán que hacer los venezolanos con tal de salir de este señor. Que se va a salir con la suya, indudablemente no se va a salir con la suya, por lo mismo que nosotros estamos hablando en este momento. Obviamente la situación económica, como siempre lo hemos dicho, y que es digamos, es el motivo más costoso, porque el costo lo pagan los niños, el costo lo paga la población, lo paga la alimentación, lo paga la seguridad, lo paga todos esos factores que se han deteriorado en Venezuela, obviamente que es lo que va a hacer que el régimen se caiga. Yo estoy absolutamente convencido que ese desprendimiento, que debe estar en este momento en un proceso, como se dice, de negociación, que si no se llegara a un acuerdo y el régimen tratara de apuntalarse en lo que se tiene, ahí sí se produciría el escenario B. Es que el escenario B va a llevar, por esa misma situación económica y por el descontento de la comunidad internacional y de la gente, de la población venezolana, empezando por los mismos chavistas, va a llevar a un desenlace que puede ser un desenlace cruento, y este señor tendrá que salir, como hemos visto a muchos dictadores de otros países, tendrá que salir corriendo en un avión si es que lo dejan y no lo alcanzan, y se producirá seguramente un derramamiento de sangre, mientras los que defienden su situación, porque no solamente es Maduro y una pequeña cúpula, ahí están incluidos muchas personas que los mismos venezolanos los tienen en la mira, y los tienen no solamente en la mira, sino que hay un resentimiento brutal. Dentro de las Fuerzas Armadas, la división y el resentimiento es enorme. Le voy a dar un dato: se calcula que solamente en los últimos meses, en los rangos de lo que es ejército, ya sea porque han pedido la baja o porque han desertado, se calculan más de 6.000 hombres los que están en esa situación. Entonces hay un proceso también de no visible, pero que está sucediendo, y en cualquier momento explota, y yo estoy seguro que en el curso de los próximos días, dependiendo de qué acción se toma, cuál es la acción, que Maduro acepte, que finalmente le dan el perdón, y que le dan el perdón a la cúpula. Hay un proyecto de ley que se presentó dentro de la Asamblea de perdón y olvido, precisamente para tratar de abrir una puerta y que esta gente diga, bueno, aquí no es que si yo me rindo de todas maneras voy a ir a una cárcel, sino que puedo optar por ese perdón y olvido, que es una medida eminentemente política, o que eso no se produzca en estos días, y que obviamente la situación cambie internamente y se produzca un enfrentamiento, como seguramente se va a producir. Esa es la situación, y esos son los caminos que en este momento están sobre la mesa. No hay otra salida. O se negocia con Maduro, se va, o estamos enfrentados a un problema crítico, con un problema de enfrentamiento, con no se sabe cuántas víctimas y cuántos muertos, pero a la hora de la verdad es triste y es fuerte decirlo, pero los muertos que produzcan un enfrentamiento son mucho menos que los muertos que está produciendo el sistema, que está produciendo el régimen, por las razones que usted anota, y los que produciría en las próximas semanas. No era un chiste, es eminentemente descriptivo. Con bastones de mando no come un país. Ayer veíamos al ministro de Defensa con el bastón de mando, y entonces todos los generales al lado con el bastón de mando. Es que los bastones de mando no alimentan. El problema de Venezuela es que no tiene con qué comprar los alimentos. El problema de Venezuela es que económicamente depende de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos cierran la llave, y no la cierran, me imagino, Alberto, porque hay un factor: quien va a pagar es el pueblo venezolano, que ya está pagando con suficiente dosis de dolor. Entonces, pero llegó al punto crítico en que sí hay que cerrarlo. De hecho, y ya en principio estaría cerrado, por la sencilla razón de que los canales de venta y de exportación y de mercadeo de Venezuela son todos canales que están controlados por el régimen y no están controlados por el señor Guaidó. Yo pienso que así como Guaidó mandó una circular general a todas las embajadas y está nombrando embajadores en el exterior en puntos claves, va a seguir en ese proceso que es ejercer actos de gobierno. Y ejercer actos de gobierno internamente también va a significar el tener que nombrar personas en los cargos claves. Uno de los cargos claves, por ejemplo, es el tema de PDVSA, porque Estados Unidos necesita una contraparte para poder actuar y poder reaccionar. Lo que estábamos hablando, se está cocinando
una directiva por el gobierno de los Estados Unidos, y ya lo dijo claramente Mike Pompeo, en el sentido de ver cómo se reorientan los recursos que genera Estados Unidos hacia Venezuela, que como usted bien lo dice son los únicos, hacia el nuevo gobierno, que sería el que tendría la posibilidad de girar los cheques correspondientes. Y por otro lado, cómo se le da al nuevo gobierno, que eso es muy importante, se le empieza a dar una ayuda, que aunque lo que se ha ofrecido ahora es muy poco, pero digamos es el primer paso, porque eso no va a ser una ayuda solo de los Estados Unidos. Eso exige que sea una ayuda de carácter mundial, de que intervenga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, que fíjese usted que ya Moreno en el BID ya dijo que claramente ellos están dispuestos a entenderse con Guaidó y a darle el soporte que se requiera, porque esto, yo no sé cuánto se pueda comer de los recursos mundiales o cuánto vaya a necesitar Venezuela para reestructurarla, pero de inmediato necesita unas líneas no solamente de crédito en dinero, sino que necesita fundamentalmente unas ayudas directas en términos de medicinas, en términos de bienes fundamentales, en términos de alimentos, como se ha visto en los países africanos y en otras zonas en que se tienen que generar unas acciones de carácter mundial, universal, orientadas a canalizar recursos físicos más allá de los recursos económicos, que eso es lo primero que tendrá que hacer el gobierno de Guaidó cuando ya pase esta situación intermedia, a tomar las medidas económicas fundamentales para poder generar la base o el piso sobre el cual se va a generar el proceso de reconstrucción de la economía venezolana, que los más optimistas calculan que reconstruir y volver a los niveles de la economía venezolana de hace 5 o 6 años no les va a tomar menos de 20 años hacerlo, porque es que reconstruir una industria petrolera eso no lo hace uno de la noche a la mañana. Es decir, una generación. Una generación completa les va a costar con absoluta seguridad. Esa es la realidad de lo que les va a costar. Siempre y cuando en este punto crítico, que además es bueno decirlo, lo hemos conversado usted y yo, este punto no tiene reverso. La ventaja es que nosotros llegamos a un punto en el cual no hay reverso. Que se demore 4, 5, 6 días, que haya que perdonar a Maduro, que los generales sí, que los generales no, que pueda haber muertos, que pueda haber enfrentamientos, y todo eso puede suceder en la coyuntura. Pero dentro de la situación de fondo, la situación estructural, esto no tiene reverso, esto no tiene cambio. Ya la posición de la comunidad internacional, que también lo hablamos muchas veces, que era fundamental en esto, es clara. Todos estos países, primero que no se nos olvide, porque con lo Guaidó se nos olvida un poco, que declararon ilegítimo a Maduro, no lo reconocen. Ese es el primer punto y ese es un punto que no tiene reversa. Y en segundo lugar, no solamente lo declararon ilegítimo, sino que reconocen a Guaidó, eso tampoco tiene reversa. Va a poder Venezuela en la situación en que está subsistir cuando todo el mundo occidental no lo está reconociendo, primero lo declara legítimo y en segundo lugar no reconoce al otro, digamos, al presidente real, al presidente Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, pues no lo van a poder sostener y eso no se va a poder sostener en el tiempo, y vuelvo y repito, no tiene reversa. Lo otro es que negocien si les dan un perdón y quienes dejan fuera y quienes dejan, y a esos que negocien, por razones políticas internas los va a estar esperando la justicia internacional. Ese es el punto que a mí por lo menos me tranquiliza, porque la verdad que si hubiera salido esa banda de maleantes que acabó con Venezuela, con las suyas, con un perdón por el hecho de que había que sacar el gobierno de turno, sería gravísimo, pero afortunadamente existe la justicia internacional y los delitos que han cometido son delitos que caen dentro de esa jurisdicción, o sea que tarde o temprano les pondrán la mano o tendrán que ir a esconderse yo no sé dónde, en Corea del Norte o en Osetia del Sur o en ese tipo de países que serían los únicos que durante un tiempo les podrían dar abrigo a estas personas. Lo importante ahora es cómo se define esta coyuntura, qué pasa con los militares, que es el único soporte de ese trípode del que hablábamos, la única pata del trípode que todavía hay que organizar, que tiene que definirse, y yo creo que eso está en proceso, y aún los Estados Unidos están interviniendo dentro de ese proceso. Ábranle la puerta, denles un pase, a ver qué sucede. Tal vez usted se recuerda que eso pasó igual cuando cayó Pérez Jiménez. Cuando cayó Pérez Jiménez, el factor central para sacar a Pérez Jiménez y que se fuera, no fue la figura de Pérez Jiménez, sino fue el estamento militar, que estaban obviamente involucrados. Claro, bueno, y quedó Wolfgang Rodas que dirigió ese grupo militar, y a los militares se les dio perdón de olvido. Claro que era por otro tipo de delitos, era otra época, no existía esa jurisdicción internacional, entonces fue una situación distinta y el señor Pérez Jiménez se fue a disfrutar de su riqueza en España hasta que se murió y ellos pudieron reconstruir el país. Bueno, y aquí va a haber, Venezuela va a tener que hacer un alto en el camino y buscar a sus mejores talentos.
porque esto necesita una gran finura política, una gran generosidad, una gran unidad. Colombia les podría dar un ejemplo con el Frente Nacional de Alberto Lleras y de Laureano Gómez. Claro, pues que allá no hay ni Alberto Lleras ni Laureano Gómez, pero hay figuras como Antonio Ledesma, como María Corina Machado, como Asdrúbal Aguiar, va a tener que hacer uso de sus grandes inteligencias, de sus talentos, para crear una transición posible hacia una democracia viable. Venezuela no tiene que comer y uno no se alimenta con bastones de manto. Usted recuerda la frase de Talleyrand a Napoleón, ¿no? Las bayonetas. Con las bayonetas ir se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Exactamente. Exactamente, de modo que bastones de mando y levántenlos y las bayonetas y lo que quiera. El tema es que el pueblo venezolano no tiene que comer, porque a ese país se lo robaron, literalmente se lo robaron. Es el mayor saqueo conocido en la historia, como usted nos lo ha contado y como tiene el compromiso de contarlo bien contadito en un libro que estamos esperando. No se ría, no se ría, demonios. Usted no se burle de lo que le estoy diciendo, que le estoy hablando en serio. No me estoy burlando, no me estoy burlando. No. Me estoy riendo del tema porque además otra cosa, estoy esperando que me manden los datos. Yo sí me estoy burlando. Doctor Alberto Schlesinger, un poco de humor alrededor de esta inmensa tragedia, la tragedia de nuestros hermanos venezolanos a los que saquearon, les robaron el país entero, los destruyeron, los despedazaron como nación y ahora no tienen que comer. Entonces, hacer uso de lo que les queda, el talento. Ahí estamos mencionando tres, como irresponsablemente podemos opinar y nos da la gana. Nosotros recordamos a María Corina Machado, a Antonio Ledesma, a Asdrúbal Aguiar. Tienen que hacer uso de sus grandes talentos para crear un clima posible hacia una democracia viable. Doctor Fernando, una última palabra, si me permite. Sí. Con la caída del régimen y con la normalización y con la vuelta a un sistema democrático de Venezuela, el principal beneficiado después de los venezolanos es Colombia. Venezuela, junto con Cuba, ha sido el principal factor desestabilizador interno en Colombia. Apoyo de la guerrilla, apoyo del narcotráfico. A los cubanos los llevamos tolerando más de casi 70 años, si no nos vamos hasta el 9 de abril, que sería mucho más, pero casi 70 años como fuente de desestabilización y como fuente de ataque directo a la sociedad colombiana. Si Venezuela se normaliza, el segundo beneficiado a nivel mundial va a ser Colombia, porque desaparece ese factor de desestabilización. Nos queda Cuba, frente a la cual tenemos ahora la gran oportunidad también de quitarnos ese problema de encima, porque nos ha tratado de desestabilizar durante 60 años y nos va a seguir desestabilizando hacia adelante, va a seguir siendo un factor de desestabilización nacional. Eso es importante que la gente lo entienda. Hay que romper con Cuba, porque Cuba no va a entregar los terroristas del ELN. Y el terrorismo no es aceptable en ninguna dimensión, en ninguna circunstancia, en ninguna jurisdicción. Y estos señores cometieron 1000 actos terroristas, 1000. Pero hay uno, del que ya se hicieron responsables a través de una confesión pública, que fue el atentado a leve, miserable, canalla, contra los cadetes de la policía en la Escuela General Santander. Alberto Schlesinger, un abrazo y muchísimas gracias. Lo mismo a usted, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, esta es la situación. El problema de Venezuela es irreversible. Se lo decimos a quienes son pesimistas y que esto no va para ninguna parte, y que es irreversible. Es que los hechos, dicen los franceses, les faits sont têtus, los hechos son tosudos. Los hechos no son sobornables y el hecho es que el pueblo venezolano no tiene que comer y uno no se alimenta con bastones de manto. De modo que reúnas el ministro de Defensa con los generales y levanten los bastones de mando. Con eso no come la gente. Y la gente necesita comida. Y a Venezuela se le robaron hasta eso, hasta el derecho a alimentarse. Y por eso los niños se quedan irreversiblemente con retraso mental. Esto se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero si hay un crimen que clame al cielo, es el crimen contra los niños venezolanos. Pero no reciben ayuda humanitaria
porque no quieren aceptar que están en una crisis humanitaria. Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Sergio Arboleda, y quien nos ha prometido y nos va a cumplir un libro sobre toda esta situación de Venezuela que él ha descrito como nadie, no es sino que recoja todas sus declaraciones en la hora de la verdad. Ahí tiene su libro y no le vamos a perdonar porque esta historia de Venezuela tiene que quedar grabada en la memoria de la humanidad. Alberto Schlesinger estaba con nosotros en la hora de la verdad.